Buenos días, estudiantes. Sean bienvenidos a la unidad temática 6 del área de ética, en la cual trabajaremos dentro del espacio de retroalimentación el tema asociado a los agentes de socialización, el cual les permitirá profundizar sus aprendizajes y aclarar las dudas que se presentaron sobre el tema. Recordemos entonces que ya esta temática la habíamos abordado en unidades anteriores, sin embargo se retoma porque esta de alguna manera logra abordar el resto de temáticas que trabajamos durante el periodo. Entonces vamos a mirar cómo el trabajo desde los agentes de socialización puede aclarar diferentes dudas que se hayan presentado con otro tipo de trabajos. Vamos entonces directamente a la explicación de nuestra unidad temática. Encontraremos entonces el tema 1 y dentro de la retroalimentación. Te invito a estar atento durante la explicación de este para que puedas comprender con mayor claridad el tema referido a los agentes de socialización. Ahora, lo primero que debemos identificar con claridad es que los agentes de socialización son todos aquellos grupos e instituciones que contribuyen a la formación del individuo y a la transmisión de sus valores, principios y normas que son propias de las relaciones humanas. Es decir, que dentro de estos grupos e instituciones que el individuo, en los que el individuo socializa constantemente, puede encontrar precisamente este tipo de agentes. Vamos a ver que ese proceso de socialización se refiere entonces al contacto entre estas personas, a la interacción continua que está sucediendo entre el individuo y las personas que lo rodean en su entorno. Ahora, cuando de esta manera se genera una interacción, también sucede que la persona debe comenzar a hacer un reconocimiento de normas y debe cumplir las mismas para poder eh, incluirse como miembro de una sociedad. Ahora, vamos entonces aquí a mirar cómo este proceso de socialización no sería posible sin los agentes sociales. Se consideran entonces estos agentes sociales a estas personas que han estado desde nuestra primera parte de nuestra infancia hasta también entonces la etapa de formación escolar e incluso hasta una vida adulta. Entonces vamos a mirar que dentro de esos espacios de socialización en los que nosotros estamos podemos encontrar diferentes agentes. La familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación pertenecen a la categoría de agentes sociales, siendo los más importantes la familia y la escuela, dado a que en estas entonces se genera el primer contacto directamente en la familia y luego en la escuela entonces se fortalece todo lo que es el conocimiento y los saberes de la persona. Eh, Esto no se da en un solo momento de la vida. Podemos ver que esos agentes de socialización se pueden categorizar en diferentes etapas que vamos a nombrar como tres el día de hoy. Vamos a nombrar la socialización primaria, la socialización secundaria y la socialización terciaria. Entonces iniciaremos con la socialización primaria. Y aquí en la socialización primaria se incluyen los agentes precisamente de socialización. En esta primera fase se da lugar en el contexto familiar de la persona. Después pasa a darse en las instituciones educativas
es decir, en los colegios, en las escuelas, y comienza a generar otras relaciones con amigos e iguales. Es decir, que precisamente en el momento en que se abre la oportunidad de estar en la escuela, comenzamos a tener relaciones con otras personas que están fuera del núcleo familiar. Entonces vemos que estos agentes sociales son propios de esta etapa y que ocasionan las primeras relaciones con las personas. Entonces dentro de esos categorizamos primero la familia, son los agentes más cercanos al individuo, tienen la responsabilidad de atender todas las necesidades físicas y psicológicas que pueda presentar el niño en su formación. Determinan entonces cómo dentro de su comportamiento el niño puede ir desarrollando una personalidad que le permita luego en otras instancias poder socializar con el resto de personas. Ahora entonces encontramos la escuela como agente de socialización en donde el objeto principal es la adquisición de nuevos conocimientos, pero hay un objetivo que también es principal y corresponde a la continua formación social del individuo. Ya habíamos dicho que es el primer lugar entonces en donde los chicos pueden estar en una relación con pares, con amigos diferentes a los que puede encontrar en su núcleo familiar. Entonces, allí aprenden a reconocer y aceptar nuevos modelos de autoridad diferente a los de su casa, diferente a las normas que se regulan en el hogar. Y se espera que comiencen a actuar de manera más formal según esas nuevas normas. Ahora, en la relación con los iguales, que sería el tercer agente de socialización, hablamos directamente de esa relación con los amigos y juegan un papel fundamental en el desarrollo y el bienestar de cada persona, ya que en la medida en que nosotros nos vamos relacionando con otras personas, nos estamos desvinculando precisamente de nuestro núcleo familiar y comienza a presentarse una madurez en esas relaciones que van ganando mucha importancia y pues obviamente también generan una estabilidad emocional en la que puede darse un apoyo frente a diferentes dificultades que deba afrontar el ser humano. Ahora entonces encontramos los medios de comunicación y nos encontramos ante uno de los agentes de socialización que más fuerza ha ido adquiriendo en los últimos tiempos. Es una fuente de acceso a la información y al conocimiento muy eficaz, cómoda y atractiva. Estos medios pueden ser usados con diferentes propósitos. Eh, Uno de esos propósitos fundamentales es el que hoy en día estamos trabajando precisamente y es el objetivo del aprendizaje, el cual intenta a través de sus redes entonces generar un conocimiento y también una interacción entre el alumno y el docente en el que pues pueda adquirir un aprendizaje determinado de diferentes áreas. Y también podemos entonces encontrar que hay otra parte que está asociado a esos medios de comunicación que bien no es tan favorecido y de alguna manera implica entonces ciertas actitudes de desequilibrio en la evolución de los niños o jóvenes dentro de ese contexto social y también escolar. De allí entonces radica la importancia del acompañamiento y regulación del uso de estos, dado a que cuando ustedes se enfrentan a las redes sociales y no están siendo regulados, pueden caer en algunos eh, hechos que luego entonces serán lamentables dentro de sus vidas, ¿cierto? Es importante que como agentes, sus padres estén atentos precisamente
a ese acompañamiento dentro de los medios de comunicación. Si bien entonces encontramos medios de comunicación que han sido simples y que no generan una interacción directa como lo son la radio, la televisión, el periódico, y a través de esto solo nos llega la información, estamos hablando de otros medios de comunicación asociados a redes sociales en las que definitivamente sí encontramos entonces una forma de socialización directa y en las que, como les decía ahorita, podemos estar en riesgo cuando no son utilizadas de buena manera. Hay personas que, dados a sus comportamientos de ciberbullying, de atacar a los demás con comentarios y burlas, e incluso también de caer en las manos de personas que con sus fotografías pueden generar molestias, también pueden generar entonces sobornos para que cada niño o cada niña que está referido, se está relacionando con él, sea extorsionado. Entonces miramos que dentro de este campo de redes sociales es necesario que nos habituemos a un comportamiento regulado por nuestros padres de familia. Encontramos ya entonces, luego de esta socialización primaria con sus agentes, la socialización secundaria. En esa socialización secundaria, entonces debemos definir que es una segunda fase, y esto pasa durante la última etapa de la adolescencia, después de la cual la persona se inicia en la adultez y pone en práctica todo lo aprendido en el hogar y en su escuela, en el colegio. En esta, la socialización de la persona, en donde ya está en relación con el resto de la sociedad, implica el hecho de que ya posee nuevas habilidades sociales, las cuales pudo adquirir en su primer proceso formativo, y esto le permitirá incorporarse a otros sectores como son la universidad, los organismos de trabajo, es decir, a las empresas, a cualquier entidad laboral, y también podrá entonces estar socializando dentro de las instituciones políticas, lo cual le permite un aprendizaje de nuevos recursos en otros ámbitos en principios desconocidos. Es decir, que cuando era pequeño quizás no tenía tanta relación con ámbitos laborales y pues estaba más asociado a la relación con sus pares y a la relación dentro de su contexto educativo. Pero en la socialización secundaria, entonces ya el individuo ha adquirido todas las herramientas para poder asociarse a una vida social activa. Entonces vemos, por ejemplo, cómo esta parte de la socialización secundaria se relaciona directamente con el tema de la vida social. Ya el individuo, luego de haber sido formado dentro de sus capacidades en la socialización primaria, logra potencializar todas esas cualidades que tiene y ponerlas entonces al servicio de la comunidad dentro de la vida social, e incluso entonces aporta desde su trabajo, desde su labor, desde su profesión a la comunidad desde las necesidades específicas de cada persona. Ahora entonces vemos dentro de la socialización terciaria, este es un nivel diferente, y si bien entonces encontramos que dentro de las otras dos categorías había una forma de socialización directa, ahora nos vamos a detener con la socialización terciaria, identificando una manera diferente de socialización que se da precisamente en aquellas personas que han experimentado una desviación de lo que se considera la norma social, es decir, que aquellas personas que han cometido un delito,
que han quebrantado la ley, precisamente que han estado en prisión, necesitan una forma de reintegrarse a la sociedad y se hace precisamente con la socialización terciaria. Todas esas conductas delictivas, criminales o punibles que estas personas han cometido son entonces llevadas a un proceso de resocialización en la que estas personas pueden readaptar esos comportamientos, pueden entonces cambiar esa manera de pensar, ¿cierto? Muchas personas que han cometido grandes crímenes, que han entonces estado durante un periodo de tiempo en prisión, son de las personas que al salir precisamente de cumplir su condena, culminan entonces reintegrándose a la sociedad con pensamientos más claros y positivos sobre las relaciones sociales. Es también necesario que aprendamos a entender cómo entonces desde las leyes sociales, y acá integramos otro de nuestros temas vistos en las unidades temáticas del periodo, vemos entonces cómo las leyes sociales también juegan un papel fundamental dentro de esta socialización terciaria. Cuando las personas quebrantan estas leyes directamente, entonces es el momento para que sean corregidas, ¿cierto? Algunas personas simplemente van a prisión después de que obviamente han cometido su delito o su crimen, y otras pueden entrar a cursos de rehabilitación cuando este delito no incluye entonces una penalización de prisión. Ahora entonces, culminando con esta explicación, los invito a participar del foro que estará expuesto hasta el 2 de julio, pero ojalá comiencen a participar de lo más pronto posible, y recuerden, aquellas personas que deben desarrollar la actividad evaluativa central, también entonces disponerse para la presentación del mismo, y también aquellas personas que necesitan entonces profundizar sus saberes, ir a los contenidos de profundización para que puedan entonces a través de esta síntesis profundizar este aprendizaje. Entonces les deseo un feliz día y que tengan muchos éxitos en la realización del trabajo.